Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa me engañó con el esposo de su hermana, y cuando la confronté, me dejó en la calle y se quedó con mi casa familiar. Hola a todos. Me llamo David y tengo 34 años. Lo que estoy por contar es quizás una de las experiencias más duras que he tenido que compartir. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses, cuando recibí un mensaje de Rose, la hermana de 36 años de mi esposa Alice, quien tiene 32. Ese día había sido particularmente agotador en el trabajo, y al llegar a casa me serví algo de beber pensando que sería una noche como cualquier otra. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de dar un giro total. Ver un mensaje de Rose no era algo fuera de lo común, ya que nuestras familias siempre han estado muy unidas. Sin embargo, este mensaje se sentía distinto. Me preguntó si podíamos vernos en persona para hablar. A pesar de que no suelo adelantarme a los hechos, algo en mi interior me decía que el asunto era serio. Cuando le pregunté de qué se trataba, su respuesta fue simple: es sobre Alice y Terry. Esas palabras me hicieron sentir inmediatamente incómodo. Terry, el esposo de Rose de 39 años, siempre me había parecido un buen tipo. Si bien no éramos los mejores amigos, nunca tuve motivos para desconfiar de él. Al menos hasta ese momento. Al día siguiente nos encontramos en una cafetería. Todavía tengo grabada en mi mente la imagen de Rose, se veía completamente agotada, como si llevara días sin poder dormir. No se anduvo con rodeos. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes y fotografías entre Alice y Terry. En ese instante, sentí que el mundo se me venía encima. Estaba viendo pruebas claras de que mi esposa me había estado engañando con el esposo de su propia hermana. Los mensajes decían cosas como: anoche fue increíble, y no puedo esperar a verte otra vez. Y por si fuera poco, había fotos de ellos juntos, no solo coqueteando sino también imágenes íntimas que me revolvieron el estómago. Fue como si me hubieran quitado el aire de golpe. Me quedé sin palabras, sentado en silencio lo que pareció una eternidad, intentando asimilar lo que acababa de ver. El impacto fue devastador. Lo más extraño es que hasta ese momento no había notado nada sospechoso. Alice y yo llevábamos casi 3 años juntos, 1 año de matrimonio, y creía que teníamos una relación sólida. Como cualquier pareja, teníamos nuestros momentos buenos y malos, pero nada que me hiciera pensar que ella sería capaz de engañarme. Y menos aún con Terry, precisamente con él. Le agradecí a Ross por contarme la verdad, y salí de la cafetería sintiéndome completamente entumecido. Me quedé un buen rato en el auto, mirando fijamente el volante, tratando de procesar todo. El camino a casa fue como estar en piloto automático. Mi cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue por algo que yo hice? ¿De verdad pensaron que nunca me enteraría? Al llegar a casa, encontré a Alice en el sofá, revisando su teléfono como si fuera un día cualquiera. En cuanto entré y vio mi expresión, creo que supo que algo andaba mal. Fui directo al grano y le pregunté: ¿te acostaste con Terry? Se quedó paralizada. Ese momento de duda fue toda la confirmación que necesitaba. Comenzó a llorar, diciendo que no era como yo pensaba, pero cuando la presioné, finalmente admitió que había ocurrido varias veces. Me sentía furioso, herido y completamente destrozado. Ella no paraba de disculparse, diciendo que había sido un error, que no sabía en qué estaba pensando, pero sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo puede alguien acostarse con otra persona por accidente, múltiples veces? No tenía sentido. Intentó justificarse diciendo que sucedió durante un periodo difícil de nuestra relación, pero eso no es excusa. Todas las parejas pasan por momentos complicados, y engañar nunca es la solución. Esa noche no podía ni mirarla a la cara. Preparé una maleta y me fui. No tenía claro a dónde iba ni qué haría después, pero sabía que no podía quedarme allí fingiendo que todo estaba bien. Era como si todo nuestro matrimonio hubiera sido una gran mentira, y no sabía cómo recuperarme de algo así. El hecho de que me traicionara con Terry, alguien que prácticamente era de la familia, lo hacía todo aún peor. No solo destruyó nuestro matrimonio, también arruinó el de Rose. 2 familias destrozadas por una decisión egoísta. Ahora me doy cuenta de que cometí un gran error al irme de la casa esa noche. Estaba tan dolido y enfadado que no pensé con claridad. Solo quería alejarme de Alice y tomar algo de distancia para poder respirar. Mirando atrás, irme fue lo peor que pude hacer porque la casa donde vivimos no es una propiedad cualquiera que compramos juntos. Ha pertenecido a mi familia por generaciones. Mis abuelos vivieron allí y mis padres me la dejaron cuando se mudaron a una comunidad de jubilados el año pasado, justo cuando Alice y yo nos casamos. Siempre había soñado con criar a nuestros futuros hijos allí y ahora, por una terrible decisión, sentía que todo se estaba desmoronando. Después de unos días, cuando logré calmarme y me di cuenta de que necesitábamos resolver las cosas, volví a la casa. Pensaba que al menos podríamos hablar sobre los siguientes pasos, ya fuera terapia de pareja, separación o cualquier otra opción. Pero al llegar, descubrí que Alice ya había cambiado todas las cerraduras.
Me quedé parado frente a la puerta principal jugando con mis llaves, pensando que quizás estaba tan estresado que había olvidado cómo abrir mi propia casa. Pero no, ella realmente había llamado a un cerrajero y cambiado todas las cerraduras a mis espaldas. Toqué la puerta y cuando Alice abrió, se quedó allí mirándome con una expresión fría y distante, como si fuera un extraño. No podía creerlo. Le pregunté qué diablos creía que estaba haciendo al cerrarme la entrada a mi propia casa, nada menos que la casa de mi familia. Se encogió de hombros y me dijo algo como: «Te fuiste, así que pensé que no volverías». No fueron solo sus palabras, sino la forma tan casual de decirlo, como si no fuera gran cosa. Como si cerrarme fuera de mi propio hogar fuera algo normal después de que ella fue la que me engañó. Era surrealista. Le dije que quería entrar para hablar, pero se negó rotundamente. Ni siquiera me dejó poner un pie en la entrada. Mientras intentaba explicarle que esta era mi casa, y que tenía todo el derecho de estar dentro, ella me interrumpió diciendo que si no me iba, llamaría a la policía. Sinceramente, pensé que estaba fanfarroneando. Es decir, habíamos estado casados durante años. No podía imaginar que realmente llamaría a la policía. Pero efectivamente, unos 5 minutos después, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa, y antes de darme cuenta, estaba hablando con los oficiales. Alice les había dicho que yo estaba siendo físicamente amenazante, lo cual era una mentira total. Ni siquiera había alzado la voz, mucho menos intentado tocarla. Pero en situaciones así, la policía no se arriesga. Nos escucharon a ambos, pero fueron muy claros en que, por mi propio bien, era mejor si simplemente me retiraba. Me sugirieron buscar un abogado, manejar la situación por la vía legal, y evitar cualquier confrontación adicional. No podía creer lo que estaba pasando. Yo era la víctima del engaño, el que había sido traicionado, y de alguna manera era yo el que estaba siendo forzado a salir de mi propia casa. Pero no iba a ponerme a discutir con los policías en el jardín delantero y terminar arrestado. Así que me fui. Me dirigí directamente a casa de mi mejor amigo, donde me quedé durmiendo en su sofá durante varios días, mientras planeaba mis siguientes movimientos. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. Les conté toda la situación y me ayudaron a presentar la demanda de divorcio. No solo eso, también estamos llevando a Alice a la corte para sacarla de mi casa. Legalmente, la propiedad me pertenece. Hay documentación que demuestra que es una casa familiar que me fue heredada. Pero debido a que ella es mi esposa, y hemos vivido allí juntos durante un tiempo, no es tan simple como simplemente echarla. Es un proceso complicado que lleva tiempo. Para empeorar las cosas, Alice ha estado intentando hacerme quedar como el malo de la historia. Les está diciendo a todos que la abandoné después de una discusión, convenientemente omitiendo la parte donde me engañó. Incluso me ha pintado como una persona agresiva, lo cual es ridículo para cualquiera que me conozca. Nunca he sido ese tipo de persona. Pero ahora me encuentro en la posición de tener que defenderme, no solo en la corte, sino ante todos a nuestro alrededor. Pero eso no fue todo. Después de que presenté la demanda, fue cuando Alice comenzó a hablar sobre arreglar las cosas. ¿No es irónico? Es decir, no parecía muy interesada en arreglar nada cuando se estaba viendo a escondidas con Terry. Pero ahora, de repente, está desesperada por salvar nuestro matrimonio. Empezó a enviarme mensajes y dejar mensajes de voz, diciendo que cometió un error, y que deberíamos intentar la terapia. Prácticamente me estaba suplicando que le diera otra oportunidad, pero a estas alturas ya estaba harto. No quería escuchar nada de eso. No quería arreglar las cosas. Solo quería que saliera de mi vida, y lo más importante, que saliera de mi casa. Pensé que cortar la comunicación sería el final, pero vaya que estaba equivocado. Esa decisión se convirtió en un nuevo problema. Ahora, familiares de ambos lados me están diciendo que yo soy el que está equivocado. ¿En serio? Soy yo al que engañaron. Y de alguna manera soy el malo de la historia. Hace unos días recibí una llamada de mi hermana, y no fue como esperaba. Pensé que ella me apoyaría, ¿verdad? Pero en lugar de eso, me dijo que el matrimonio es complicado, y que al menos debería tratar de escuchar a Alice. Me soltó la típica frase de, si realmente la amaras, la perdonarías. No sabía si reírme o estrellar mi teléfono contra la pared. ¿Qué parte de se acostó con el esposo de su hermana no está entendiendo la gente? No es como si se hubiera olvidado de sacar la basura, o hubiéramos tenido una discusión sobre quién lava los platos. Esto fue una traición total, algo que destruyó cada pizca de confianza que tenía en ella. Y no es como si hubiera sucedido una vez en un momento de debilidad. Ella misma admitió que pasó varias veces. Eso no es un error. Es una decisión. Una elección consciente que hizo sabiendo perfectamente lo que nos haría a mí, a Rose, a todos nosotros. ¿Cómo se supone que uno se recupera de algo así? Es increíble lo rápido que la gente salta a defenderla, ahora que no estoy dispuesto a intentar arreglarlo. De repente soy yo el que no está siendo razonable.
Mi hermana siguió hablando sobre cómo los matrimonios pasan por momentos difíciles, y que el engaño a veces puede ser una llamada de atención para que ambos trabajen en su relación. ¿Se supone que debo estar agradecido de que me engañó porque ahora podemos arreglar nuestro matrimonio? Era una perspectiva tan retorcida, que casi no podía creer lo que estaba escuchando. Y no es solo mi hermana. Los padres de Alice también han estado inundando mi teléfono de mensajes. Su madre sigue escribiéndome sobre la importancia de la familia, y que Alice está arrepentida de lo que hizo. Me recuerda los votos que hicimos, como si yo fuera el que los rompió. Me parece increíble que todos parezcan pensar que soy yo el que debe estar perdonando, cediendo, doblándome hacia atrás para salvar este matrimonio. Mientras tanto, Alice es la que lo destruyó todo. Lo más sorprendente es que incluso mis padres han opinado, y ellos siempre han sido bastante reservados cuando se trata de mi vida personal. Mi madre llamó y dijo que entendía lo herido que estaba, pero que tal vez debería considerar darle a Alice otra oportunidad, especialmente porque hemos estado juntos durante tanto tiempo. Dijo algo como, es difícil tirar todos esos años por un error. Entiendo su punto de vista, pero no se trata solo de los años juntos. Se trata del hecho de que la persona en quien más confiaba me mintió repetidamente en la cara. Y no cualquier mentira, se acostó con alguien que es prácticamente familia. Es una traición en tantos niveles que ni siquiera sé cómo explicárselo a la gente. Traté de explicarle esto a mi hermana y ¿sabes qué me respondió? Todos cometen errores, tienes que decidir si su error es más grande que tu amor por ella. Y honestamente, eso me enfureció más que cualquier otra cosa. Como si no se tratara de cuánto la amaba, la amé con todo mi corazón, pero ese amor no es algo mágico que borra lo que hizo. Las acciones tienen consecuencias y ella está enfrentando esas consecuencias ahora. No voy a sacrificar mi dignidad y mi salud mental solo porque tenemos historia juntos. Otra cosa que todos mencionan últimamente es la complicada relación que tenían los padres de Alice. Cada conversación parece convertirse en una extraña sesión de terapia, donde se supone que debo analizar los problemas de su familia, en lugar de centrarme en lo que ella le hizo a nuestro matrimonio. La madre de Alice engañó a su padre durante años, y no estoy hablando de una única aventura o un error. Tuvo múltiples relaciones con diferentes hombres durante su matrimonio. Alice me contó esto cuando empezamos a salir, y en ese momento sentí mucha pena por ella. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido crecer en ese ambiente. Saber que tu madre engañaba a tu padre, y ver toda la tensión que había en casa. Al parecer su padre lo sabía pero nunca hizo nada al respecto, lo cual honestamente me cuesta entender. Simplemente se quedó ahí, fingió que no pasaba nada y actuó como si todo estuviera bien. Alice me dijo que su madre era muy controladora, y su padre era demasiado pasivo para enfrentarse a ella, así que el engaño siguió y siguió sin que hubiera consecuencias reales. Con el tiempo, sin embargo, esto lo destruyó por dentro. Se fue alejando cada vez más, dejó de participar realmente en la familia, y acabó desconectándose emocionalmente. Sus padres siguieron casados pero al final eran más como compañeros de casa que una pareja. Ahora Alice y sus familiares están usando esto como una especie de excusa para justificar que me engañara. Como si por haber crecido en una casa donde la infidelidad se ignoraba, de alguna manera eso justificara lo que hizo. Esa es la parte que realmente me enfurece. Quieren que sea comprensivo y considere su trauma, pero al final del día, yo no la engañé. Ella es la que hizo esto y de alguna manera se supone que yo debo ser el comprensivo y perdonarla. Alice incluso me dijo algo como, ¿sabes lo complicada que fue mi infancia? Como si eso hiciera que todo estuviera bien. Y no me malentiendan, entiendo que crecer en un ambiente tóxico puede afectar cómo ves las relaciones y los límites, pero eso no te da permiso para lastimar a otros. No me casé con su madre, me casé con ella, y no tenía idea de que repetiría los mismos errores que ella juraba odiar cuando era niña. Su familia, especialmente su madre, sigue tratando de convencerme de que esta no es realmente quien es Alice. Que solo está actuando por problemas no resueltos de su infancia. Me dicen cosas como, todavía está aprendiendo a tener una relación sana, o tiene miedo de perder el amor como le pasó a su padre. Honestamente, siento que solo están buscando excusas para justificarla. Y lo que más me molesta es que esperan que me quede y la ayude a resolver sus problemas. Es como si solo porque su padre se quedó en un matrimonio lleno de engaños, significa que yo también debería hacerlo. Siento que nadie está realmente de mi lado. Todos siguen diciéndome que sea el maduro, que trate de entender por lo que está pasando Alice. Pero ¿qué hay de mí? Soy yo al que engañaron. Soy yo al que sorprendió la persona con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Sin embargo, de alguna manera toda la compasión va hacia Alice por su trauma. Es realmente agotador. Así que aquí estoy, atrapado en esta situación extraña donde parece que todo el mundo está del lado de Alice. Y yo estoy tratando de averiguar cómo volver a poner mi vida en orden. Honestamente, siento que estoy perdiendo la cabeza. Cualquier consejo sería muy apreciado porque ahora mismo siento que me estoy ahogando. Actualización 1. Hola a todos.
Primero que nada, quiero darles las gracias por todas sus palabras amables y sus consejos. La verdad no esperaba recibir tantas respuestas y me ha sorprendido gratamente. Me había estado sintiendo muy solo, como si fuera el único pasando por algo así, pero escuchar sus historias me hizo ver que no estoy tan solo como pensaba. Varios de ustedes me sugirieron que hablara con Rose y pensé, ¿por qué no intentarlo? No habíamos hablado realmente desde que todo este desastre salió a la luz. Los dos estábamos pasando por un momento terrible, cada uno lidiando con su propia versión de esta pesadilla. Así que seguí su consejo y la llamé. Rose me contó que ella también ha estado recibiendo la misma presión que yo de parte de familiares y amigos. La gente le dice que debe perdonar y que debería considerar darle otra oportunidad a Terry, sobre todo por sus hijos. Me quedé sin palabras. ¿Cómo puede la gente sugerir algo así después de lo que hicieron? Pero Rose, siendo la persona fuerte que es, me dijo que ha bloqueado a toda esa gente, y está decidida a seguir adelante. No va a dejar que nadie la haga sentir culpable para quedarse en una situación dañina. Y la verdad, admiro mucho esa actitud. Hablar con ella me ayudó a sentirme mejor, como si no estuviera loco por querer salir de esta situación. Ella entiende perfectamente. Está viviendo la misma pesadilla, y la está enfrentando con mucha valentía. Me dijo, tienes que hacer lo que sea mejor para ti, no dejes que nadie te haga dudar por querer proteger tu tranquilidad. Y realmente necesitaba escuchar esas palabras. Con tanta gente diciéndome que debería perdonar a Alice, ha sido difícil confiar en lo que siento. Pero escuchar a Rose decir que está lista para seguir adelante, me ayudó a ver las cosas más claras. Me recordó que no tengo que justificar mi decisión ante nadie. Ni ante Alice, ni ante nuestras familias, y mucho menos ante personas que no conocen toda la historia. Rose también dijo algo que me hizo pensar mucho. Dijo que mientras más te aferras a la esperanza de arreglar algo que ya está demasiado roto, más te pierdes a ti mismo. Podía notar en su voz que estaba cansada de sacrificarse por un matrimonio que ya no valía la pena salvar. Y me di cuenta de que yo necesitaba empezar a pensar igual. He estado como suspendido en este limbo emocional, dudando de cada decisión y preocupándome por lo que piensan los demás, y eso me está destruyendo. Pero Rose lo dejó muy claro. No hay nada malo en elegirse uno mismo cuando una relación está completamente rota. Le conté sobre toda la presión que he estado recibiendo de mi familia y los parientes de Alice. Se rió de esa manera que dice, sé exactamente por lo que estás pasando, y me dijo que ella está en la misma situación. La gente siempre tiene algo que opinar, pero al final del día, ellos no son los que tienen que vivir con las consecuencias. Me contó que la gente ha intentado hacerla sentir culpable diciéndole que no está pensando en sus hijos, ni en el qué dirán de la familia. Pero ella cortó eso de raíz. Dijo, lo mejor que puedo hacer por mis hijos es mostrarles que está bien alejarse de algo que te hace daño. Eso me llegó muy fuerte. Aunque yo no tengo hijos, el mensaje es el mismo. A veces alejarte es lo más saludable, sin importar lo que diga la gente. He estado muy preocupado por lo que otros podrían pensar o decir sobre mi divorcio de Alice, especialmente porque me han estado haciendo sentir culpable con todo este discurso sobre el amor, el perdón y la lealtad. Pero hablar con Rose me recordó que no puedo vivir mi vida según lo que otros esperen. Tengo que hacer lo que sea mejor para mí, aunque eso signifique que algunas personas se molesten. Gracias otra vez a todos los que me animaron a contactarla. De verdad me ayudó mucho. Actualización 2. Hola a todos. Algunos preguntaron cómo exactamente Rose descubrió la infidelidad, y es una historia interesante y bastante perturbadora. No fue una confrontación dramática ni una confesión repentina. Básicamente lo descubrió como si fuera una detective. Así es como pasó todo. Alice y Terry trabajan en oficinas que están muy cerca una de otra, casi al lado. Así que no era raro que almorzaran juntos, o pasaran tiempo durante sus descansos. De hecho, Rose nunca pensó mal de esto porque los dos trabajan en el mismo campo, y se conocían desde hace años. Confiaba en ellos, y ¿por qué no? Alice era su hermana y Terry su esposo. Rose no estaba buscando señales de problemas, al menos no al principio, pero entonces empezó a notar algunas transacciones raras en la tarjeta de crédito de Terry. Había un cargo que se repetía cada semana. No era mucho dinero, solo unos pocos dólares aquí y allá, pero era cerca de las oficinas de ambos. Al principio pensó que era un restaurante. Terry le había dicho que a veces almorzaba con compañeros de trabajo, y, con la oficina de Alice tan cerca, pensó que solo estaban comiendo algo rápido juntos. Era normal, ¿verdad? Nada sospechoso. Pero Rose no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Los cargos eran regulares, aparecían como reloj cada semana. Lo ignoró por un tiempo, no queriendo pensar mal, pero entonces un día, cuando fue a recoger a Terry del trabajo, él había dejado su auto en el mecánico o algo así. Vio el nombre de nuevo en un letrero, excepto que no era un restaurante, era un hotel. Cuando vio eso, todo tuvo sentido.
Ni siquiera puedo imaginar lo que sintió en ese momento. Me dijo que se le revolvió el estómago, y sintió un miedo terrible. Es decir, ¿cómo no sentirlo? Todos esos pequeños cargos que ella pensó que eran de almuerzos, de repente tenían una explicación mucho peor. En ese momento, sabía que algo andaba muy mal, pero no enfrentó a Terry de inmediato. En lugar de eso, esperó hasta que llegaron a casa. Esa noche, después de que Terry se durmió, Rose revisó su teléfono. No quería hacerlo, pero no podía quedarse con esa sensación en el estómago sin saber la verdad. Y efectivamente, encontró todo: mensajes, fotos, videos, todo. Alice y Terry no solo estaban teniendo una aventura emocional o encontrándose para tomar café como ella había esperado. Era mucho peor. Se habían estado escabullendo a ese hotel regularmente, y los mensajes dejaban muy claro lo que estaba pasando. Por cómo lo describió, todo estaba allí sin lugar a dudas. Conversaciones íntimas, planes para verse, incluso fotos que le dieron náuseas. Ross me dijo que fue uno de esos momentos donde tu mundo entero se derrumba frente a ti. No podía creerlo. Su propia hermana, su esposo. Me contó que no pudo dormir esa noche y se quedó despierta revisando los mensajes, tratando de entender cómo las dos personas más cercanas a ella podían traicionarla así. A la mañana siguiente, ni siquiera enfrentó a Terry. Necesitaba hablar conmigo primero, y fue cuando me lo contó todo. También, para los que preguntan sobre los padres de Alice y dónde están ahora, es una historia complicada. El padre de Alice falleció hace algunos años. Por lo que Alice me contó cuando empezamos a salir, su padre era buena persona, pero no era alguien que se defendiera. Sabía que la madre de Alice lo engañaba durante años, pero nunca la dejó. Simplemente lo dejó pasar, como si estuviera demasiado cansado para pelear, o no tuviera la energía para cambiar las cosas. Es muy triste. Porque según lo que dijo Alice, esto lo fue desgastando poco a poco. Al final, ya no era el mismo de antes. Cuando el padre de Alice murió, Alice y su madre casi no se hablaban. Se habían distanciado con los años, y Alice nunca perdonó a su madre por cómo trató a su padre. Recuerdo que Alice me contaba lo mucho que le molestaba que su madre fuera tan manipuladora y egoísta. Era un problema muy grande en su familia. Y definitivamente afectó a Alice mientras crecía. Su madre era una persona dominante y controladora que creía que podía hacer lo que quisiera. Y Alice siempre decía que no quería ser como ella. Esa es la parte que más duele en todo esto. Alice pasó tanto tiempo diciendo que nunca quería ser como su madre, que odiaba la idea de ser alguien que pudiera engañar y lastimar a las personas que la querían. Y sin embargo, aquí estamos. Es como si se hubiera convertido en la misma persona que juró no ser. No sé si es por cómo la criaron, o si es solo una excusa que la gente está tratando de usar ahora. Pero es difícil no ver las similitudes. En cuanto a la madre de Alice, sigue viva, pero ya no se hablan. Alice la sacó de su vida hace unos años. Pasó poco a poco al principio. Alice dejó de visitarla tan seguido, y sus llamadas fueron siendo menos frecuentes. Al final, tuvieron una gran pelea por algo que venía acumulándose desde hace tiempo. No estuve presente durante la discusión, pero Alice me contó después que estaba harta de las formas manipuladoras de su madre, y no la quería en su vida nunca más. Siendo honesto, no la culpé en ese momento. Su madre parecía ser una persona muy difícil. Siempre tratando de hacer sentir mal a Alice para que sintiera lástima por ella, incluso cuando ella fue quien destruyó a su familia.